Muy buena noche tengan todas las personas que nos acompañan en esta sesión académica de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Agradecemos la presencia de quienes se encuentran de manera presencial y a su vez agradecemos quienes participan a través de la vía virtual en las redes sociales de esta institución. En esta ocasión tendremos la presentación de la conferencia Calidad, una utopía, un camino para lograrlo, a cargo de nuestro invitado, el maestro Mario Jorge Zaraco Álvarez. Y para dar la presentación del presidio, cedo el uso de la voz al señor secretario Carlos Alberto Zaraco Álvarez. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Me permito presentar a quienes nos acompañan en el presidio. La encabeza el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, vicepresidente de esta institución. El maestro Mario Jorge Zaraco Álvarez, conferencista invitado de esta noche, y su servidor, el geógrafo Carlos Alberto Zaraco Álvarez, secretario general. Doctor. Muchas gracias. En esta ocasión mi presencia obedece a que por causas de fuerza mayor el señor presidente, el doctor Ortega Solís, no será posible que nos acompañe y por eso daremos curso a la sesión en este sentido. Además tenemos la notificación del obituario en donde se ha informado del sentido de deceso del señor doctor Juan Luis Cifuentes Lemus, miembro académico de esta institución del capítulo Costa Norte, motivo por el cual solicitaremos un minuto de silencio antes de proceder con la actividad académica. Tomen asiento. Por este conducto y a nombre de la mesa directiva enviamos nuestras más sentidas condolencias a la familia del doctor Cifuentes Lemus. Cedo el uso de la voz al señor secretario Carlos Alberto Zaraco Álvarez, quien hará la presentación del conferencista, que además lo conoce muy bien. Por favor. Muchas gracias, doctor. El maestro Mario Jorge Zaraco Álvarez estudió Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica en la Universidad de Guadalajara. Continuó con sus estudios en diversos diplomados en temas como Administración de Proyectos, Ingeniería de Proyectos, Herramientas Estadísticas y Six Sigma, Administración de Negocios, tanto en la Universidad de Guadalajara como en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, además de diversos cursos y seminarios. Cuenta con una maestría en Sistemas de Calidad por la Universidad Autónoma de Guadalajara y 2 certificaciones internacionales como Black Belt en la metodología Six Sigma por el Brown Management Group y otra por el Project Management Professional por el Project Management Institute. Inició su vida laboral como profesor de educación secundaria en el área de tecnologías, electricidad. Posteriormente ha trabajado en IBM de México, Hitachi GST México y en puestos tan diversos como coordinador de edificio inteligente, coordinador de mantenimiento mecánico, Fire Marshal, coordinador de financiero de proyectos, gerente de finanzas del Global Real Estate, entre muchos otros, al cual cedo el uso de la palabra. Maestro Mario. Muchas gracias. Señor presidente, señor secretario, invitados todos, muchas gracias por estar aquí. Creo que se veía poquito bajito. Bien, pues vamos a empezar con la charla. Los invito a que pasemos abajo
para la proyección. Muy bien, muchas gracias a todos por estar por acá. También agradezco a la gente que está conectada en línea. Y bien, bueno, vamos a empezar con el tema de la calidad. Voy a tratar de hacer un poquito una charla donde les voy a hacer algunas preguntas y vamos empezando con la primera pregunta. Imaginemos que estamos en un restaurante muy gourmet con un chef reconocido y nos sirven un platillo como el que se ve en la fotografía. A los que están aquí en la sala, levanten la mano, ¿quién creería que este sería un platillo de calidad? Ok, algunos levantaron la mano, algunos no. Entonces, este platillo que se ve aquí en la fotografía es de cocina molecular. Les voy a platicar una pequeña historia. Hace varios años, bueno, se dieron cuenta, el señor secretario es mi hermano. Tenemos otro hermano que vive en Ciudad de México. Él, una vez que fueron a visitarlo, mis papás los llevó a un restaurante muy famoso de cocina molecular, en donde, bueno, pues allí sirven esas como burbujitas. No sé si alguien ha probado cocina molecular. Es una experiencia curiosa porque la comida sí sabe a lo que se supone que es, aunque no se ve como lo que se supone que es. Pidió, creo que pescado, y pues no se veía como un pescado, aunque sí sabía a eso. Y bueno, pues mi papá dijo, pues no me gustó. Y no le gustó. Y el chef es uno de los chefs de ese restaurante, que es de los mejores exponentes de cocina molecular, pero pues no le gustó. Entonces aquí es donde empezamos a reflexionar. ¿Ese producto tenía calidad o no tenía calidad? Un cliente está diciendo que no le gustó. No volvería a ese restaurante. A ver, de los que levantaron la mano y dijeron que sí, que creían que era de calidad, ¿por qué creen que sí es un producto de calidad el platillo? A ver, ¿alguno? Yo lo repito aquí para que se oiga en línea. Por cómo se ve. ¿Por la apariencia? Ok. Sí, y porque de entrada daría la impresión de que existen varios alimentos pues verduras en diferentes colores, como para decir, es que tiene varios colores, como en algún momento nos han enseñado. Ok, o sea, es un platillo completo. Completo. Tiene el plato del buen comer ahí incluido. Ok. Sí, en muestras. Ok, entonces ya comentaron un tema, la cantidad que se sirvió en este platillo, ¿no? Esta es una característica. ¿Algún otro? Sí, sabía pescado. El sabor, ok, el sabor es otro tema. Si se fijan, lo que han estado listando han sido características que podría tener o no el platillo. Es decir, el sabor, la apariencia, lo, digamos, completo que esté el platillo, el tamaño de la porción, etcétera. Entonces, el mismo plato se lo come un comensal y dice que sí le gustó, se lo come otro y dice que no le gustó. Al final la calidad de eso se trata, de que le guste al cliente o al usuario el producto o servicio que va a recibir. Entonces yo les preguntaría, ¿cuál de esos dos platillos tiene más calidad? Calidad, sí. Digo, cantidad sí es un poquito obvio, pero ¿quién opina que los tacos al pastor? Si habla de calidad tendríamos que probarlos de otra forma. Claro. Simplemente por la percepción del sentido no se podría apreciar la calidad. Esa es una muy buena palabra, percepción. Muy bien, gracias. Nos están comentando que tendríamos que probarlos para saber cuál es de mayor calidad. Porque ahorita la pura fotografía solo nos da una percepción parcial del platillo. Digo, los dos pueden estar muy ricos. Vamos a asumir que están muy buenos los dos. ¿Cuál tiene mejor calidad para mí, para ti, para cada uno de nosotros? Pues va a depender del gusto de cada quien. ¿Sí? Y del hambre que traigamos. A lo mejor, pues con los tacos del pastor sí me voy a llenar, con el de las muestritas de cocina molecular no. Que por cierto, yo una vez probé
Era una maceta, literalmente como maceta de plantas, que tenía una tierra con una plantita, y la tierra era chocolate y estaba riquísimo, pero tenía textura de tierra, se sentía como comer tierra. Muy curioso. Entonces, lo que estamos hablando ahorita es ¿qué es lo que hace que un producto o un servicio sea de calidad? Y ojo, productos y servicios. Todo producto que nosotros compramos tiene asociado un servicio. ¿Sí? Si compramos aceite de cocina, vamos al súper y el servicio es la disponibilidad de que esté donde nosotros lo vemos, que la empresa va y los acomoda para que los encontremos, etcétera. Aunque ese servicio es muy simplón, si lo queremos ver así, no se compara, por ejemplo, el servicio de un mantenimiento de nuestro carro, que sí es más complejo, pero siempre tiene cada producto un servicio asociado y es parte de la experiencia de la calidad. Si regresamos a la cocina, a la comida, seguramente alguno ha tenido la experiencia de ir a un restaurante donde la comida es buena, pero el servicio es muy malo. Y a veces dice uno, no, pues no vuelvo a ese restaurante, aunque sí está muy rico, qué flojera, los meseros te atienden muy mal y bueno, tardas mucho en entrar y todo este rollo. Entonces siempre hay un servicio asociado y hay que tener en cuenta los dos. Si alguno de ustedes está en una empresa donde ofrece un producto, hay que pensar también en ese servicio, no solo en el producto. Si solo ofrecen servicio, bueno, nada más hay que pensar en el servicio. Bien. Para empezar a definir qué es lo que tiene o por qué tiene calidad un producto o no, hay que empezar a hacernos ciertas preguntas. Primero, ¿a quién le voy a vender? Ese restaurante de cocina molecular, pues es así como muy fresa, no sé. Entonces, ese es mi mercado. Voy a tratar de dirigirme a ellos para que ellos sean los que vayan. Y pues no, mi papá no es fresa, entonces él dijo, no, a mí no me gustó. Entonces, bueno, no es su mercado. Tenemos que definir las características de calidad. Lo que ustedes comentaron, el tamaño de la porción, el sabor, la cantidad de suplementos que tenga, la cantidad de ingredientes, la técnica, todo, la presentación, todo esto. Tenemos que tener objetivos. ¿Qué queremos lograr? Hay que medirlos. Tener indicadores, los indicadores clave, los KPIs, no sé si han oído hablar de los KPIs, Key Process Indicator, o sea, son los indicadores clave de los procesos. En las empresas se usan mucho así, de repente los van a ver por aquí, siglas en inglés que vienen de palabras en inglés, pero bueno, voy a tratar de traducirlas y si no entienden alguna me dicen, ya se las comento. Temas de mejora continua, el precio es una característica de calidad. Yo puedo dejar de ir a comprar un lugar porque el precio no es el que yo creo adecuado, es decir, la relación valor-precio. Entonces también es una característica de calidad y hay que tenerla en cuenta. Entonces, tenemos que empezar a ver que nuestro producto o servicio entra dentro de estos marcos. Es decir, tenemos elementos cuantitativos. Si alguien de aquí es ingeniero, estos son los que nos gustan, porque los podemos medir, tienen un valor y una unidad. No andamos así pensando en cosas raras. Cuantitativos, o sea, el peso, 200 gramos de producto, etcétera. Tamaño, color, temperatura, todo lo que podemos medir. Pero también hay temas de percepciones. ¿Alguien de aquí cree que un carro BMW es de mala calidad? ¿Y lo han manejado? Si lo han manejado ya no es solo percepción, pero los demás que no hemos manejado un BMW, pues bueno, tenemos percepción de una marca, o un Mercedes-Benz, o de esos de alta gama. Pero también se puede tener esa percepción al revés, ¿no? ¿Han visto los memes de los carros MG? Que eran ingleses y ahora creo que ya son chinos. Que yo he visto hasta que es una taza con el logotipo de MG y la taza tira el café, porque según tienen fama de que tiran el aceite, yo no sé porque no he manejado esos carros, pero generan una percepción de calidad también. Por eso las empresas se fijan mucho en la imagen y la cuidan. Y cuidan los periodicazos y luego ahí va Greenpeace y dice, no, es que tú estás tirando agua sucia.
y pues quieren decir, no es cierto, yo no soy. Entonces andan en todos ese tipo de temas cuidando esa imagen, precisamente porque también forma parte de la percepción de calidad que se tiene de sus productos. Y luego, bueno, están los temas cualitativos, el sabor. Pues si a mí me gustan los tacos al pastor, pero alguien me va a decir, no, yo prefiero los tacos de cabeza, pues es válido. Entonces hay temas también que son cualitativos, no cuantitativos. Entonces, pues estética, el cómo se ve, a mí me puede gustar o no, la presentación, entonces todo ese tipo de temas. Y también el tema de mercado. O sea, un vehículo Bentley, pues no es para todo mundo, ¿verdad? No es para irse a subir al cerro por la brecha, porque pues será muy bueno, pero no va a subir. Entonces, también el mercado, el enfoque, a quién se lo voy a vender, a quién le gusta. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta en el tema de calidad. Si se fijan, no hemos hablado ahorita de ningún, no sé, mediciones estadísticas de un proceso para que sea calidad. Estamos ahorita todavía muy arriba y vamos a empezar a ir aterrizando los conceptos, pero no me voy a meter a detallar metodologías. Vamos poco a poco. Entonces, ¿qué hago? Si ustedes agarran y compran un libro de calidad, pueden salir algunas de estas metodologías. Algunas son metodologías, otras son herramientas. Entonces, ¿qué hago yo en mi organización para mejorar la calidad? ¿Sí? Diseño para Six Sigma, procesos de Lean que se han escuchado, son más o menos famosos, o los círculos de calidad, personajes como Juran o Crosby. Aquí le hago caso a Deming, y en donde se empieza a poner complicada la cosa. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Bueno, como aquí es la Sociedad de Geografía, me imagino que todo el mundo identifica un mapa topográfico. La calidad es, o en cualquier tema, no solo en calidad, en cualquier tema que yo quiera lograr algo, lo primero que tengo que saber es dónde estoy. Me ubico en el mapa. ¿Sí? ¿Quién es mi empresa o mi servicio que doy? Si soy freelancer, pues ¿qué servicio estoy dando? ¿Quién soy yo? Me ubico dónde estoy, ubico a dónde quiero llegar. Si recuerdan, pues las curvas de nivel quiere decir que este es un cerrito. Entonces, a lo mejor yo estoy aquí y quiero subir acá. Entonces, la planeación es dónde estoy, a dónde quiero llegar y por dónde me voy a ir. En calidad o en cualquier cosa que hagamos es básicamente lo mismo. No es nada extraño. Después, cuando ya empiezo a caminar, pues veo el control de calidad. Es decir, estoy donde se supone debería de estar en este momento, porque puedo tener un plan de... no sé si han oído a los que han subido al Everest, que dicen en el tercer día tengo que llegar al campamento 3 y luego me regreso al 2 porque no puedo dormir a la máxima altura a la que he llegado, tienen que regresar. Duermen en el campamento 2 y luego ya se van hasta el campamento 4, regresan al 3 para dormir y así es como van subiendo al Everest. Entonces todo ese lo tienen en un cronograma. El seguimiento de ese cronograma pues es el control, en este caso de calidad. Y después la mejora continua. Pues en el camino me doy cuenta que cosas tan sencillas como los calcetines que traigo no me sirven para caminar, entonces mejor me pongo otros y voy revisando esos tipos de cosas. A lo mejor hablo con alguien para que me dejen un puestecillo por ahí, una botella de agua, cosas de ese tipo que se van haciendo ajustes ya en el camino. Esa es la mejora continua. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y bueno, el proceso de planeación, y aquí quiero hacer un poquito de énfasis. La planeación es muy importante, pero culturalmente yo lo he visto en con muchas personas. Nadie quiere planear, todo el mundo se quiere brincar a ejecutar, a correr. O sea, están en la posición del mapa y dicen, yo ya me voy caminando aquí derecho, le doy por ahí. Y pues todavía no saben si por ahí es el camino correcto o si por ahí es donde están los leones y se los van a comer. Entonces, la planeación es importantísima. En administración de proyectos, si hay alguien que sabe de la metodología del Project Management Institute, toda la metodología te dice,
tiene una cantidad enorme de procesos de planeación y ya los de ejecución y seguimiento son poquitos. A mí me tocó coordinar un proyecto de desmantelamiento de Hitachi, donde, pues como nos dijeron, cerramos tal día, pues tuvimos mucho tiempo de planeación, entonces estuvo muy relajada la planeación, digámoslo así, de todo el desmantelamiento de la planta. Cuando iniciamos a trabajar, yo era el gerente del proyecto, pues ya tenía todo mi plan hecho, nomás llegaba con los encargados de área y le decía, ¿cómo vas? ¿Cuántos equipos ya desmantelaste? No, pues tantos, le apuntaba. ¿Tú cómo vas? ¿A ti qué te falta? Mucha comunicación y seguimiento. El proceso o la ejecución del proyecto fue mucho más sencilla. En mi caso, a mí, pues yo no hacía mucho, yo nomás iba y les preguntaba. Ya la ejecución les toca a los demás. Cuando tienes una buena planeación. Ahora, para el tema de calidad, importantísimo, jamás en ninguna organización va a mejorar la calidad si no viene de arriba hacia abajo. Este es un tema que luego genera un poco de controversia porque te dicen, no, pero es que la gente tiene muy buenas ideas. Sí, y es parte fundamental de la mejora continua esas ideas de la gente, pero esas ideas de la gente no van a germinar si no hay una política de calidad o una dirección desde la gerencia. ¿Por qué? Porque el área de influencia de las personas es pequeña y el área de influencia del director o del gerente general o del CEO pues es mucho mayor. Entonces, si no existe empezar por ahí, esas políticas de calidad de la organización, olvídense que va a haber un éxito en esa misma organización. Entonces siempre se empieza con el director general. Yo en una ocasión en la semana de seguridad que se hace con cada año, me invitaron a dar una charla y la estaba dando y estaba ahí el director, pero yo no sabía, esa fue en una planta de química, de medicamentos. Y dice el director, bueno, pero ¿por qué? Yo, bueno, es muy fácil, porque si el director no entiende los procesos de calidad, las mejoras continuas, no les va a asignar recursos y no se van a hacer. Porque sin recursos, decimos en México, ¿no? Que con dinero baila el perro. Pues, si no le ponen recursos, o sea, la forma en que un director dice que algo le interesa es poniéndole recursos, ¿no? Y lo vemos en todos lados. En la política es igual. Si el gobierno le asigna recursos a algo, es porque ese sí le interesa a ese gobierno. Si no le asigna recursos, pues aunque por más discursos que dé, pues no le interesa. Entonces, y no nomás eso, va a poner objetivos sobre ello. Y cuando pone objetivos, los va a estar midiendo y le va a decir al encargado, a ver, ven y platícame cómo va eso. Y si no va bien, le va a decir, oye, ¿qué pasó? Entonces, así es como logran los resultados. Entonces, la primera parte es, se crea el proyecto. Le dicen en la administración de proyectos el Project Charter. Se establece un proyecto. ¿Qué se hace? Una planeación estratégica. Aquí hay varias metodologías. Está la metodología Hoshin-Kanri, que es una metodología que viene de Japón, de la época de la posguerra, entonces que creo que es la que nos conviene en México en lo general, porque tampoco hay muchos recursos, ¿no? En su contraparte está el método Harvard, que es también de la posguerra y pues asume que hay recursos y pues hacen ideas y proyectos y hay que meter mucho dinero. Entonces en Hoshin-Kanri dice, no, los recursos son limitados, reviso qué puedo hacer, hasta aquí puedo lograrlo y pues ejecuto. Entonces se hace la planeación estratégica, se define la misión, la visión, proyectos estratégicos, objetivos de calidad y entonces sí, y un equipo evidentemente porque se necesita el equipo que lo va a lograr, lo va a ejecutar y entonces sí empezamos. De las primeras actividades es la identificación de clientes. Aquí hay cosas muy curiosas. Voy a poner un ejemplo y traten de seguirme. Yo sé que en la sociedad actual ya no funciona de esa forma, ya hay muchas formas diferentes, pero bueno, tratemos de usar este ejemplo. Imaginemos que yo vendo pañales para bebé. ¿Quién es el cliente del pañal? ¿Quién sería mi cliente? El bebé, ok. La mamá del bebé. Y vamos a suponer que el bebé lo usa, la mamá es la que lo cuida y lo cambia, etcétera, y el papá los compra. Entonces, ¿cuál de los tres es el cliente?
¿El papá? ¿El papá, la mamá o el bebé? En realidad son los tres. En el argot se dice que el bebé sería el usuario, pero al final del día son clientes. ¿Por qué? Primero, el bebé tiene ciertos intereses sobre el producto, ¿sí? Que absorba bastante, que no se roce, yo creo que por ahí podría ser, ¿no? La mamá tiene otros intereses, digo, además de que no se roce el bebé, porque no tampoco quiere que se roce, pero que no se lo tenga que estar cambiando cada ratito, ¿no? Que tenga cierta capacidad de absorción, que no se le salga, que bueno, la abuela también puede ser otro cliente, y luego el papá, pues él lo mandan a la farmacia o al mercado a comprar, pues que sí estén, que sí se resurtan, son otras características de este producto, que esté resurtido, que esté disponible, el precio, y bueno, tampoco el papá quiere que el niño se vaya a enfermar, porque eso implica más costo, etcétera. Entonces, hay diferentes tipos de cliente para el mismo producto. Entonces hay que entender las necesidades de cada uno de ellos. Es decir, hay que atender al bebé, hay que atender a la mamá y hay que atender al papá. Entonces, si nosotros tenemos yo les puse un caso muy curioso porque lo puedo repartir en diferentes personas, pero si mi negocio es vender papitas, pues aquí a lo mejor solo que alguien compre para alguien más esas papitas, pues bueno, hay diferentes tipos de usuario o de cliente. Pero sí es importante empezar a entender a quién le estoy vendiendo, a quién le voy a dar ese producto o ese servicio. Por ejemplo, si vendemos, celdas fotovoltaicas para generar electricidad para las casas, pues no voy a ir con un cliente que a lo mejor ni siquiera le entiende mucho a la tecnología, porque sí es un producto un poquito más técnico y que además pues hay que hacer un contrato con Comisión Federal de Electricidad para que convenga, de 2 sentidos, que ya no sé si ahorita están disponibles. Supe que estaban disponibles, pero luego que les pusieron trabas, bueno, no sé. Entonces hay que entender todo ese tipo de cosas. Recuerdo a un ingeniero que nos dio una charla una vez. Él tenía en su casa generadores eólicos y yo le decía, oye, pero pues aquí en Guadalajara hay buen viento en marzo, febrero, ¿no? Pero fuera de eso, pues no hay mucho viento regularmente. Y sí, él me decía, sí, pues yo lo puse porque pues soy ingeniero y me gustan estas cosas y pues como medio entre hobby y esto, pero pues no hay retorno de inversión, pues. Es complicado un generador eólico. Sin embargo, sol sí hay bastante, entonces sí funcionan bastante bien. Claro, el señor tenía además pues celdas fototérmicas, que son las que calientan agua, y tenía horno solar donde su señora ponía la olla con la comida y la ponía en la mañana y a mediodía ya casi hervía, nomás la ponía en la estufa, generaba el hervor y se terminaba de cocer. Entonces, estaba muy interesante porque ahorraban gas y claro que más que ser un negocio para él era como su hobby, ¿no? De tecnificar en ese tipo de temas. También tenía recolección de agua de lluvia y bueno, las plantas de la señora estaban. Él platicaba que su esposa era feliz porque no sé si saben que el agua de la lluvia pues viene nitrogenada y todo esto y pues es mejor que el agua de la llave para regar. Entonces sus plantas todas verdes y bonitas. Bueno. Ya hay que regresarnos acá. Bueno, ya identificamos al bebé, al papá, a la mamá, y ahora pues qué necesidades tiene cada uno de ellos. Y entonces, aquí también hay necesidades reales y necesidades percibidas y no necesariamente reales, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo. Hablamos ahorita del BMW. La necesidad que cubre un carro es la movilidad, que me lleve del punto A al punto B. Esa es una necesidad real. Pero tampoco necesitamos que sea un BMW. Puede ser un Volkswagen y también nos lleva del punto A al punto B. Pero bueno, yo quiero ir más a gusto, más cómodo, son más amplios, son más seguros, tienen más dispositivos de seguridad, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ese tipo de necesidades no necesariamente son la necesidad principal, pero hay que entenderlas
Incluso el temas culturales, pues me da estatus, ¿no? Pues yo llego en un Mercedes-Benz AMG, 8 cilindros y muy padre, deportivo, ¿no? De alas de gaviota, bien carísimo. Pues me da estatus. No lo puedo correr aquí porque tanto bache, pero pues yo llego bien. Entonces hay que tener en cuenta también necesidades culturales, temas de percepción. Recuerdo que salía en redes sociales que se pusieron de moda unos monitos muy feos. No me acuerdo cómo se llaman, que los traían todos. ¿Cómo? Los labubus. Esos labubus. Pues eso no es una necesidad tener una cosa de esas, ¿no? Pues es un tema de percepción, de decir, estoy en la onda, estoy aquí, me monté en el rollo. Entonces, la gente que vende esos productos, pues se enfoca más a temas culturales o de percepción que realmente a resolver una necesidad. ¿Sí? El que vende comida, pues te está satisfaciendo una necesidad real. Tengo hambre, quiero comer, voy y como. Pero también esos restaurantes que te venden comida molecular, no sé qué, pues ya no es solo me alimento y ya, sino tienen un extra, una parte cultural de decir, yo he probado esa comida molecular muy sofisticada, de esos temas culturales extras. Entonces hay que tener en cuenta, finalmente, al cliente que yo me voy a dirigir, que yo ya lo identifiqué, bueno, ¿qué quiere? ¿Qué necesita? Y hasta aquí no he hecho nada, solo planear. Sigo planeando. Entonces, pues ya desarrollo mi producto. Esta no les comenté, pero esta metodología es la trilogía de Juran, el de planeo, controlo y luego mejora continua. Entonces, aquí habla incluso desde el desarrollo de mi producto. Si ustedes ya están en una empresa o ya tienen un negocio, bueno, ya tienen su producto. Entonces nada más evalúo si voy a hacer algún cambio a mi producto o a mi servicio. No tanto lo de desarrollarlo, porque bueno, por ejemplo, venden piso cerámico, pues a lo mejor son distribuidores, pues no voy a hacer mucho cambio al producto, pero sí puedo hacer un cambio al servicio. El cómo llego con mi cliente, cómo le entrego, qué disponibilidad tengo, tiempos de entrega más rápidos, no sé, algo de ese tipo. Entonces, bueno, aquí es donde entra esa parte. Entonces, analizo esos requerimientos, defino o reviso mis características que había revisado que necesitan mis clientes y bueno, empiezo a hacer a planear mis ajustes. Empiezo a escribir ese cambio de proceso. Ahora lo hacía así, ahora lo voy a hacer de esta otra forma. Entonces ya voy por acá. En el desarrollo, definición. Cada uno de estos pasos tiene metodologías y herramientas adentro. No me estoy metiendo en ellas porque sería muy complicado y acabamos haciendo un diplomado aquí, porque sería muy extenso, ¿no? Pero por ejemplo aquí menciono una, ¿no? El PEPSU. Que hay una anécdota chistosa. Algunos cursos los tomé en inglés y otros en español, entonces de repente a mí me trabo. A mí me decían, ¿conoces el PEPSU? Y yo, no lo conozco. Y en inglés se llama SIPOC, pero es lo mismo, entonces nada más la traducción. Entonces de repente algunos parámetros me los sé en un idioma, otros en otro y bueno, me hago bolas. Pero bueno, en español se llama PEPSU, que es proveedor, entrada, proceso, salida, usuario. Es una forma de escribir mis procesos de una manera sencilla. Ya si después quisieran una charla más específica de algunas herramientas o algunas metodologías, bueno, eso lo platican con el secretario y lo organizamos. Lo podemos hacer. Estos ya son más prácticos y ayuda a ir definiendo ya mi reestructuración. Y luego, pues le voy a poner controles. Hay una máxima en calidad, dice, lo que no lo puedo medir, no lo puedo controlar. Y lo que no puedo controlar, no lo puedo mejorar. ¿Sí? Entonces ustedes analicen todo. Por ejemplo, una noticia del gobierno estatal, federal, municipal, dicen, vamos a hacer esto, y no viene un indicador asociado, una medición, no va a pasar nada. ¿No? Esas mesas de diálogo de no sé qué, por eso no funcionan. Porque no tienen un indicador asociado, una medición, un resultado. También, ojo, tengan mucho cuidado. Hay un libro que se llama ¿Cómo mentir con estadística?
han oído cuando dice algún gobierno, mejoramos la seguridad respecto a mayo del 2019. Es casualmente mayo de 2019, pues porque ese mes estuvo muy alta, porque todo es un proceso, hay variación. El tema estadístico, la normal es eso, que haya variación. Entonces, si me referencio a un mes alto, pues salí bajo. Pues es una forma de mentir sin decir mentiras, porque realmente sí bajó. Pero bueno, ese es otro tema. Ojo en las empresas, porque también pasa. Digo, en el gobierno, como es muy fácil que hemos oído esas noticias, pero en las empresas luego ponen unos indicadores y unas mediciones muy curiosas. Me pasó en una ocasión, teníamos en el área de edificio inteligente todas las lecturas de los controladores. Entonces había un ingeniero que como yo medía su área, yo llevaba todo el tema de mediciones, no le gustaba que yo le bajara la resolución a la gráfica. Pues yo quería ver la variación y él no quería que se viera variación, entonces le movía la escala y pues se veía una rayita. Y él decía, no, pues está bien estable, todo parejo. Pues no, o sea, si a ustedes les llegan con mediciones todo estable y lo grafican y es una línea, les están echando mentiras. Porque no puede ser. Siempre hay variabilidad en los procesos. Hay que tenerla en control, esa variación, pero siempre hay variabilidad. Entonces, teníamos unos tanques de nitrógeno, se surtía nitrógeno líquido y luego pasaba por los evaporadores y salía a 120 libras por pulgada cuadrada, P6. Y llegaban, me pasaban la lectura. Ese era un manómetro pues analógico, no estaba conectado al sistema. Entonces a mí me pasaban la lectura, iban alguien y lo escribían en un papel y pues no me lo llevaba. Y entonces yo le decía, oye, pero ¿siempre estuvo a 120 exacto? Sí, le dije, no, porque si sea 120 exacto siempre, no estás yendo a medir, lo estás inventando y me lo estás apuntando. Entonces de repente ya era 119, 121 y así. Dices, bueno, aquí hay que tener cuidado porque o el operador no va y toma la lectura, en este ejemplo, o el sensor no tiene la resolución necesaria para poder detectar la variación del proceso. Pero siempre hay variación en los procesos. Entonces hay que tener los controles, y para tener control primero hay que tener medición adecuada a mi proceso, al proceso que sea. ¿Sí? También los servicios tienen mediciones. Por ejemplo, ¿han oído hablar del NPS? Cuando les dicen que les hacen un trámite, por ejemplo, por internet, y luego les dice, ¿qué tan factible es que me recomiendes a otra persona? Y tienen una escala del 1 al 10. Ese se llama NPS. Y lo que nos dice es que el 8, 9 y 10 significa que sí vas a recomendarlos, y el 1, 2 y 3 es que al contrario, vas a hablar mal de ellos. Entonces tiene una metodología donde se hacen ciertos cálculos y revisiones, etcétera, en donde tú puedes tomar decisiones objetivas para hacer cambios en la forma en que presentas tu servicio. Entonces también en temas de servicios hay mediciones. ¿Qué significa NPS? Es net, está en inglés. Net, algo así de service, no me acuerdo las siglas exactamente, pero igual se las investigo y se las mando. Bien, ya que desarrollamos, ya dijimos, nos vamos a ir por este caminito, todo esto, nos vamos a ir a subir el cerro. Ahora, pues vamos a tener que medir dónde estoy. Si voy usando la analogía de los mapas, pues a los grados azimut, la ruta correcta. Si voy en dirección correcta, estoy a la altura correcta, puedo medir con el barómetro y comparar contra mi objetivo y decir si estoy bien o no estoy bien. Ojo, si todo está saliendo perfecto, están soñando. O sea, pueden ir poquito adelante o poquito atrás, y a veces sí salir exactamente donde planearon, pero siempre hay variación. Ojalá poca, porque es lo ideal, pero siempre hay variación, porque si no hay variación significa que o fueron demasiado laxos en su planeación y no está generando esfuerzo, o pues hay datos erróneos, hay mentiras por ahí.
Pues hay que tener planes de respuesta. Por ejemplo, aquí hay una herramienta que se llama análisis de modo de efecto de falla. En inglés es FMEA, Failure Mode and Effect Analysis, donde se evalúan riesgos y se tienen planes de contingencia en caso de que ocurran los riesgos que se identifiquen. Entonces, bueno, hay que tener planes de respuesta. Yo le estoy mencionando ese tipo de metodologías y ustedes me pueden decir, oye, pero pues yo tengo un negocio así chiquito. No le hace, hay que hacer planes de respuesta. A lo mejor no usas una metodología tan compleja, tan sofisticada, pero sí hay que tener un plan de respuesta. ¿Qué pasa si tengo una carpintería? ¿Qué pasa si el que me surte los tornillos no me los surtió? ¿Qué voy a hacer? ¿Ya no entrego muebles? Pues no es una opción porque le afecto a mi cliente. Entonces, pues planes de respuesta pueden ser tener 2 proveedores más identificados para si no está mi proveedor principal, pues puedo surtirme con el otro, puedo tener un stock mínimos máximos para que no me falten y tenga el colchón para si mi proveedor se tarda en entregar, etcétera. Siempre se pueden tener planes. Es importante procurar medir con estadística. Eso nos quita un poquito el sesgo. Cuando estaba en la maestría nos platicaba uno de los profesores. Él desarrolló una salsa como negocio y la quiso. Él traía como el sueño de vender en Walmart. No sé si alguno sabe más o menos cómo funciona Walmart, pero con Walmart tú llegas y dices, quiero venderte tal producto, te citan, no sé, te toca a las 3, 5 de la mañana del domingo y tienes que ir ese día con el de compras y le llevas tu producto, le dices y le explicas y ya. Así me dijeron que era, te abrían una puertita, entras y si no estás, la cerraron y ya pelas. Tienes que volver a pedir cita, que son medios sangroncitos. Bueno, no sé si sea cierto todo eso, pero llegas y les ofreces el producto y ellos te dicen, ok, vamos a empezar con una prueba piloto en no sé, las tiendas de Tlaquepaque. Súrteme 5 tarimas y entonces hasta que las 5 tarimas se vendieron, 90 días después te pagan. Entonces un negocio pequeño no puede soportar eso. Y él tronó precisamente porque no contempló ese tema. Y él estaba necio quererle vender a Walmart. Pues para venderle a Walmart necesita cierto tamaño de empresa para poder soportar esos costos financieros. Entonces, el tema el mensaje que les quiero decir con esta charla es: tenemos siempre un sesgo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago un negocio, pues es como mi hijo, mi bebé, y yo quiero que, y es el mero y es el mejor y mi producto es buenísimo y sí, pero a veces metiéndole temas estadísticos nos quita ese sesgo. Entonces nos ayuda a aterrizarnos, por eso es importante. Cartas de control, etcétera. Productos conformes con las regulaciones. ¿Sí? Si acuérdense, cuando van a lanzar un producto, pues primero hacen una evaluación financiera, va a ser negocio o no, pero también es una evaluación de viabilidad. Sí se puede, existe la tecnología para hacer eso, pero también una evaluación legal, si es legal lo que quiero vender. Porque, si agarramos un ejemplo de ventas de drogas o de ese tipo de cosas, pues sabemos que no es legal. Pero a lo mejor quieren vender algún producto que está regulado por un tratado internacional y no lo pueden vender. Entonces hay que hacer ese tipo de revisiones. Entonces, bueno, la conformidad. ¿Han oído hablar de los manuales de calidad? ¿Alguien ha oído de ISO 9001? Que les encanta tener un manual de calidad a todos los que tienen ISO 9001. Es importante, no necesariamente el de ISO 9001, el que ustedes desarrollen, pero bueno, que tengan documentados sus procesos, que sirven de referencia. En el tema de comedores industriales, si no tienen bien documentadas las recetas, luego los costos no salen. Y como ahí el margen de ganancia es muy poco, si no está bien documentado, y el chef en turno o el cocinero no le pone la cantidad de ingredientes como es, puede no salirles el día, pueden tener pérdida. Entonces sí es importante. Y luego, ¿cómo le dices al cocinero que lo hizo bien o lo hizo mal?
si no hay una referencia. ¿Sí? Y ojo con eso, en las empresas mexicanas somos muy dados a el jefe llega y te da la orden así, no, tienes que hacer esto y esto y esto. Hay que plasmarlo en un lugar con datos, valores, ¿sí? Porque si no, luego empieza a haber muchos, es que tú me dijiste que esto, pero yo te puedo dar esto, pero es que no puedo hacer esto por esto y esto. Y bueno, empiezan las complicaciones. Cuidado con eso. Si ustedes tienen supervisores, vigilen eso. Porque los supervisores son muy dados a, por quedar bien, empiezan a pedirle mucho a los trabajadores y también la calidad empieza a bajar, porque hacen las cosas a la carrera. Entonces, hay que ir midiendo todo eso. Un tema interesante es, como gerentes, voy a pensar que todo el mundo gerencia algo, un proceso, un grupo de personas, etcétera. Una parte importante de ese gerenciamiento es la comunicación, y la mejor herramienta de comunicación no es el llegar y de aventarles un rollo, sino ponerles unos objetivos y darle seguimiento a esos objetivos, porque eso les dice a las personas, esto es lo que a mí me interesa. Entonces las personas empiezan a prestarle atención a eso. Por eso es tan importante desarrollar bien los objetivos y las mediciones. ¿Sí? Por ejemplo, si una característica de calidad de mi producto es la temperatura del plato cuando lo sirvo, pero nunca lo mido, a los trabajadores van a empezar a decir, eso no le importa al jefe, y no le van a prestar mucha atención. Pero en cambio, si yo tengo una persona con el equipo láser y sí está caliente, vamos, sírvelo. O no están saliendo calientes, te están saliendo de cada 3, uno no sale a la temperatura correcta. Entonces el cocinero va a empezar a decir, caray, algo está pasando. Se están fijando en eso que me dijeron que era importante, pero con una medición. Entonces siempre es muy importante esta parte. La mejor forma de comunicar es con las mediciones. Bueno, en procesos de mejora continua hay muchas metodologías también. Está el ciclo de Deming o el PDCA. Bueno, PDCA está en inglés, pero es planear, hacer, verificar y actuar. Curioso, pero este ciclo lo inventó Schuhart, no Deming, pero Deming lo hizo famoso y bueno, se quedó con su nombre. Allá en los 50 en Japón empezó a usarlo y bueno, vean cómo creció Japón de los 50 a los 90, ¿no? ¿Qué es esto? Pues yo reviso, veo algo que está pasando. Vamos a suponer que tengo un problema en el patio de maniobras de la empresa, de una rejilla se me está doblando. Ya lo identifiqué, vi que me sucede con cierta regularidad y digo, ok, ¿qué puedo hacer? Le pregunto al de mantenimiento y me dice, pues hay una rejilla que se llama rejilla Irving que aguanta mucho peso y la podemos cambiar. Y ustedes así, a ojos cerrados, dicen, cambio todas las rejillas Irving y me va a salir en 3 millones de pesos. Pues no, ¿verdad? Yo creo que no se iban a aventar así nomás. Entonces, ¿qué hacen? Cambian un pedacito y observan. Verifico, ¿sí jala? Sí jaló, sí era por ahí. Ok, entonces ya actúo y ya lo cambio el resto. ¿Cómo? Pues de una forma planeada. A lo mejor no les puedo cambiar todas juntas porque es mucho dinero. No sé si conocen la rejilla Irving, pero sí es muy cara y es mejor que la solden porque si no se la llevan. Pues sí. Entonces, bueno, pero puede pasar un camión, un tráiler y no se va a doblar. Entonces no se les puede caer en una alcantarilla o un paso pluvial, pues no se les va a caer el vehículo. Entonces, bueno, pues así completan el ciclo. Y así puede ser en todo. El ejemplo que ustedes quieran, ¿no? El plato no están saliendo a la temperatura correcta, ya lo reviso, cuántos de cuántos, etcétera. Me voy a revisar qué está pasando. No sé si saben que en la comida hay una norma, si mal no recuerdo, la 251 de la Secretaría de Salud, que dice que los alimentos tienen que estar arriba de 60 grados Celsius o abajo de 4 grados Celsius, porque entre 4 y 60 es la zona de riesgo, es decir, donde proliferan las bacterias y pues nos pueden hacer daño. Entonces eso es algo que si tienen restaurantes o cocinas industriales deberían de monitorear.
¿Qué pasa si están dándose cuenta que no está sucediendo? Bueno, pues pueden revisar, hacen un cambio en un área, si funcionó y ya. Lo cambio en todos lados. Ciclo de Deming. Este es muy famoso, se hizo famoso también por los japoneses. Toyota fue el que lo desarrolló. Y bueno, defino lo que es Lean. Nació para manufactura, pero también ya está para servicios. En todos lados lo pueden usar. Defino el valor, es lo primero que hago. Entiendo cómo ese valor fluye a través de mi proceso. Es decir, el Value Stream Map o el mapa de cadena de valor. El flujo continuo ya lo estructuro para que sea más dinámico. Y en lugar, este es el famoso just in time, el jalar. Es decir, no voy a producir nada que no me estén pidiendo mi cliente. Por eso ahora tenemos tiempos de entregas tan largos gracias a esto. De repente no salió tan bien, ¿verdad? Y bueno, la búsqueda de la perfección. Esa es otra metodología. Esta es una metodología completa. Esta es una herramienta. Esto es más pequeño. Puntos claves que quiero dejarles ya para cerrar. Siempre es de arriba para abajo todo el tema de calidad. La dirección tiene que estar muy involucrada. Si la dirección no está involucrada, no va a funcionar. Hace algunos años yo era parte de la Comisión de Seguridad e Higiene donde trabajo, y había un área que era que el gerente iba a la Comisión de Seguridad e Higiene, a todas las revisiones que hacíamos por todos lados en la planta. ¿Cuál creen que era la mejor área en tema de seguridad? Pues en la que el gerente estaba involucrado. Tenemos unos contratistas donde el gerente es el oficial de seguridad de la empresa. Hay un programa de seguridad de contratistas para que cumplan con todas las normas de la STPS. Entonces, cuando el gerente es el oficial de seguridad, es una empresa que es muy segura, no tienen accidentes, usan todo el equipo de seguridad, lentes, el casco, los guantes, etcétera. Entonces, son empresas que solas trabajan muy a gusto. Cuando ponen al chalancillo y tú te vas a encargar de oficial de seguridad, son empresas que hay que estar atrás de ellos, ponte los guantes, ponte los lentes. Lo mismo pasa en calidad. Cuando los gerentes están involucrados es cuando funciona. También el tema de calidad es un cambio cultural, es decir, toma tiempo. Un cambio cultural en una organización lleva de 5 a 7 años. Entonces no es apretar un botón y ya tenemos calidad total, y ISO 9001 y 18001 y 50000 y todos esos. Lo que comentábamos, si no lo puedes medir, no lo puedes controlar. Si no lo puedes controlar, no lo puedes mejorar. Porque no podemos demostrar esa mejora. Y bueno, lo único constante es el cambio. ¿Sí? Un buen ejemplo es ahorita, ¿no? El presidente de Estados Unidos dice algo y de repente los mercados se mueven y ya no sé si voy a poderle exportar a mi cliente en Estados Unidos o no, o me van a subir los aranceles. O sea, siempre va a haber ruido externo que te va a estar pidiendo ajustes, mejora continua. Pues no sé si tengan alguna pregunta, quieren que comentar algo. Ok. Bien, pues muchas gracias. Agradecemos al maestro Mario Jorge Zaraco Álvarez por esta extraordinaria sesión que nos ha planteado la nueva perspectiva de la calidad, no solamente desde el tema de los servicios, manufactura, sino también la importancia de sistematizar todos estos procesos. Tenemos tiempo para preguntas muy puntuales y comentarios que son bienvenidos en este momento. Por favor. ¿Cuál sería su estrategia para medir la calidad de las instituciones educativas de educación superior? Ok, es muy buena pregunta. Lo primero ¿cuál es el objetivo de una institución de educación superior? Entonces empezamos a listar esas características, vamos a decirle así, características de calidad. Una puede ser la cantidad de egresados. Es decir, sí nos interesa que salgan muchos estudiantes, que se gradúen.
Pero también podemos medir la calidad a través de algunos temas indirectos, por ejemplo, pues desde exámenes, a egresados que nos hagan un examen de a ver si es cierto que aprendieron, generación de proyectos, por ejemplo, proyectos de actividades sociales. Voy a dar un ejemplo. En ingeniería, yo cuando estaba a punto de salir de la carrera, estábamos buscando a ver si nos patrocinaban la tesis, o sea, hacer un proyecto en una empresa. Y fuimos a una empresa de huevo de Tepa. Y pues hay proyectos. Entonces, las universidades pueden hacer proyectos. Yo hablo de estos de ingeniería, pero también hay de administración, hay de seguridad, de todas las carreras. Entonces, puede ser cantidad de proyectos exitosos ya en la industria. Pudiera ser. Obviamente, pues hay que platicar con los expertos en educación superior para empezar a desarrollar. ¿Quién es el cliente de la educación superior? Esa es la primera reflexión. Podríamos decir, pues sí, son los muchachos que van a estudiar, pero pues también es el país, también es la industria, es como el bebé, la mamá y el niño. Sí, ¿quién paga la educación? También es un interesado. ¿Qué tanto está influyendo los egresados con el PIB del Estado o del país? Hay que irnos a veces un poquito más allá. Entonces, sí hay que buscarle, hay que empezar a hacer esa definición de quiénes son nuestros clientes en el tema de educación, quiénes son el usuario y qué es lo que estamos buscando, y de ahí sacar esos indicadores. ¿Algún otro comentario? Si me permite, voy a hacerle un planteamiento. Lo que nos ha generado en esta sesión ha sido de mucho interés en las áreas de procesos, y es algo que se aplica comúnmente en el área también de investigación en todos los escenarios. Por ejemplo, la encuesta que se llama Likert es una encuesta que sistematiza esos formatos para identificar si es probable, poco probable, muy probable, etcétera, para justamente tener elementos de medición. El reto, y es parte de la pregunta que quisiera yo plantearle, es cómo podemos transferir esta cultura de calidad a la cultura ordinaria, a hacer mejor las cosas en términos no solamente de gestión de procesos en una empresa, sino cómo podemos permear en esto, en nuestra cultura de ser eficientes, de hacer las cosas mejor. Eso para generar estos cambios en un proceso educativo a largo plazo. Y creo que este sería un cambio más de fondo cultural, cómo integrar la cultura de la calidad a nuestra sociedad. Bueno, esa es una pregunta muy compleja, porque implica un cambio en la sociedad. Y bueno, la mayoría de las metodologías aplican donde hay un gerente que dice, pues lo haces. Y en la sociedad no funciona así, ¿no? Yo me acuerdo que en alguna ocasión platicando con alguien decía, de cuando estaba Vicente Fox de candidato, decía, pues este señor es gerente, no sé si vaya a poder en el tema político, porque son cosas distintas. Pues yo en la empresa, si no me haces caso, pues te corro. Ya le doy su liquidación y ya, pero en el país, pues ¿cómo le hacemos, no? Es más complicado. Entonces sí se puede, lleva mucho tiempo. ¿Qué es lo que yo sugeriría? Primero, vamos a formar un equipo de personas que sepan del tema. Sí, a veces el de calidad, pues yo les puedo ayudar con la parte metodológica, pero no soy sociólogo, psicólogo. Hay que traer a las personas correctas del tema. Luego, definir bien el problema. Ya que sabemos bien el problema, ¿dónde está? Porque hablamos es un tema de cultura, no nada más es calidad, sino productividad, seguridad, honestidad, son muchos factores. Entonces hay que definirlos, aterrizarlo, y ya que esté bien aterrizado, tendríamos que buscar su causa raíz, de dónde viene. Normalmente no es una, son varias. Ya encontrando esa causa raíz podemos realizar
planes y propuestas para los cambios. Porque ahorita cuando se hacen planes y propuestas de cambios, pues así sin ese análisis, pues normalmente no van a pegar, pues no va a funcionar. Es complicado pues que funcione. Entonces, yo creo que por ahí tendría que ir más o menos en esos pasos. Ya una vez que validamos esas causas raíz, pues podemos hacer proyectos específicos. Muchas gracias. Pues procedemos entonces a la entrega del reconocimiento. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, asociación civil, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al maestro Mario Jorge Zárraco Álvarez por su participación como ponente en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Calidad, una utopía, un camino para lograrlo, que además ya nos mostró el camino, y gracias, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo Agradecemos la presencia de nuestros expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro y del doctor Eduardo Velasco Briceño. Muchas gracias. Asimismo, a todos los presentes en esta sala y a través de las redes sociales. Muchas gracias por su asistencia. Les invitamos a las siguientes actividades. El próximo martes 8 de julio a las 20 horas, conferencia de la Academia de Periodismo. Los retos legislativos en materia metropolitana, a cargo de nuestra invitada, la diputada federal Claudia Gabriela Salas Rodríguez. También los invitamos al convivio para seguir platicando con nuestro ponente que se ofrece en el salón adjunto. No sin antes solicitarle a nuestro vicepresidente realice la clausura de esta sesión académica. Doctor, por favor. Muchísimas gracias, con la venia de todos ustedes, y siendo las 9:03 de la noche, damos por clausurada esta sesión. Ratifico la invitación para que nos acompañen en un convivio molecular que tendremos a continuación. Muchísimas gracias por su asistencia.